Bienvenidos a Programando con el Novato. Hoy vamos a hacer un vídeo de estos que suelo hacer de vez en cuando de teoría, no hago muchos, pero cuando nos metemos en algún bloque de programación así más diferente de lo normal, me gusta hacer una breve explicación, sobre todo para aquella gente que no lo ha visto nunca y pueda comprender lo que es antes de meternos con los ejercicios. Así que hoy voy a explicar lo que son las interfaces gráficas y vamos a ver algún pequeño ejemplo. ¿Qué son las interfaces gráficas? Las interfaces gráficas no son otra cosa que lo que su propio nombre te indica. Es lo que nos permite a los usuarios interactuar con el programa en cuestión de una manera más visual y cómoda. Y estas interfaces son muy necesarias porque un usuario normal no va a manejar un programa por consola, no sabría hacerlo. Y hoy me gustaría enseñaros cómo hacer una pequeña ventana y a lo mejor con algún componente dentro. Ya que este vídeo no es un ejercicio, es una teoría. Quiero explicar más o menos lo que son y cómo se componen o de qué se componen. Antes de comenzar con el tema, quiero explicar un breve concepto. Cada lenguaje tiene su manera de crear sus propias interfaces. Y en Java hay dos formas de hacerlo, o dos formas principales de hacerlo. Podríamos diferenciar o dividir las interfaces gráficas en Java en dos vertientes. Está Java Swing y Java FX. Java Swing es más antigua que Java FX. Java FX se supone que se inventó para sustituir a Java Swing, pero de eso hace ya bastantes años y actualmente siguen conviviendo las dos formas. Por eso yo voy a empezar en este vídeo a explicar Java Swing. Que sea más antiguo no quiere decir que no se utilice. Además, como programador, necesitas conocer ambas formas de crear interfaces gráficas en Java, ya que, por ejemplo, si entras a trabajar a una empresa que tiene un programa de hace unos años y cuando lo creó en Java Swing, tú debes conocer ese código y cómo funciona para poder modificarlo o incluso actualizarlo a JavaFX. Pero si solo aprendes JavaFX creyendo que es el futuro y que no te hace falta aprender el pasado, te llevarás algún que otro chasco en la programación. Sobre todo por lo que estoy diciendo. Te vas a encontrar muchos códigos que todavía son funcionales y que están actualmente vigentes en Java Swing. Así que lo óptimo es aprender ambas formas. Más adelante haré vídeos y ejercicios sobre JavaFX también, por supuesto, pero ahora vamos a centrarnos en Swing porque hay un montón de clases, interfaces, objetos, métodos que tenemos que conocer. Así que vamos con ello. Vamos a pensar en la interfaz gráfica más simple que podamos imaginar, ¿vale? Una única ventana sin nada en su interior. Voy a ver si funciona esto que me he instalado, que debería poder dibujar en pantalla. ¿Sí? Correcto, vale. Imaginemos una ventana. Es la interfaz gráfica más sencilla, no tiene nada. ¿Esto cómo se compone? Pues esto en Java Swing sería un marco. Se crea con la clase JFrame. Frame es marco en inglés, si no me estoy equivocando. Pues esto es lo primero que necesitamos. Crearemos un frame y le daremos algunas propiedades, como el ancho, el alto, la localización en la pantalla, etc. Ahora luego nos meteremos en materia. Ahora podréis imaginar que aquí dentro de este marco es donde ya podemos poner las cosas, pero no es así. Si tú quieres colocar, por ejemplo, un botón, no se debe hacer en el marco. Dentro del marco o del frame vamos a colocar lo que se llama panel, que viene de la clase JPanel. Este panel también tiene sus propiedades, pero serán diferentes a las del marco. En este, por ejemplo, podemos establecer la disposición de los elementos que habrá en su interior, que eso también lo veremos más adelante. Dentro de este panel ya sí podremos poner nuestros botones, nuestros textos, etc. Por ejemplo, puedes poner un botón bien grande aquí, que con el control, ahora sí, que se llame como quiera, apretar, aceptar, etc. Esto, la primera vez que lo veis, sé que es un poco difícil de comprender, pero podéis imaginar, sé que va a ser un ejemplo a lo mejor un poco chorra, que la elaboración de interfaces y de ventanas es algo así como montar piezas de Lego. Yo siempre me lo he imaginado así y me ha ayudado un montón de veces a realizar mis interfaces. Así que podéis imaginar como que existe una pieza de Lego base, que sería el marco. Dentro o sobre esa pieza vamos a poner otra pieza que es el panel, y sobre ese panel vamos a ir poniendo nuestras pequeñas piezas, que pueden ser los botones, los textos, las listas de cosas, etc. Hay un montón de opciones que iremos viendo. Podemos observar en este mismo programa cómo se cumple lo que yo he mostrado aquí con dibujitos. Este programa se compone de una ventana, a ver si puedo marcarla, así. Dentro de esta ventana hay un panel
Y dentro de ese panel hay diferentes elementos. Primero, el panel está separado. Esto lo estoy planteando yo sin ver el código. Realmente no lo sé si hay diferentes paneles, hay un único panel separado en diferentes secciones, etc. Yo me lo voy a imaginar de una forma. Este panel puede tener, por ejemplo, según me lo imagino yo, una disposición que se llama Border Layout, aunque ahora no lo entendáis, lo explicaré más tarde, que tiene secciones. Por ejemplo, está la sección norte, la sección... uy, se me ha ido. La sección... esta sería la... Uy, se me ha ido completamente la oeste, west, y una sección sur. Nada, no me funciona el control cuando quiere. Perdón por las rayitas feas. Y dentro de esas secciones, bueno, tendría otra sección central. Y dentro de estas secciones, pues hay diferentes elementos. Aquí, por ejemplo, tenemos una lista. Aquí tenemos pues la barra de herramientas con diferentes botones, etc. Al final, todas las interfaces se van formando de la misma forma. Como digo, vuelvo al ejemplo de las piezas de Lego, pero hay una base y sobre ella vamos poniendo cositas. Ponemos la barra, dentro de la barra ponemos botones, dentro de los botones ponemos otras opciones, etc. Siempre van encajando con lo anterior. Dicho esto, vamos a crear ya nuestro primer código para que veáis una ventana de verdad y no tantos dibujitos. Así que dentro de mi paquete de teoría voy a crear una clase que se llame Swing o Java Swing. Le doy a finalizar. Bueno, vamos a crear el método main, eso que me llevo, y aquí ya podemos empezar a crear nuestra primera ventana. Hay varias maneras de crear ventanas. Voy a explicar la más sencillita y ya en los ejercicios mostraré otras formas. Pero vaya, por explicarlo brevemente, la manera sencilla que vamos a hacer es directamente crear un objeto de la clase marco, otro de la clase panel y, no lo sé, una etiqueta de texto para ponerla dentro del panel. Y así directamente vamos a hacer una ventana muy sencilla. Otra forma más elaborada, pero que nos ofrece muchas más posibilidades, es crear una clase propia que herede de la clase JFrame y otra que herede de la clase JPanel, y en sus constructores crear las ventanas según nuestras necesidades. Así luego, si queremos crear un programa que tenga 5 ventanas, nos será más cómodo que crear aquí 5 JFrame y darle 5 veces sus propiedades, etc. Pero bueno, que no me quiero complicar con eso lo vamos a ver en ejercicios. Yo voy a ir empezando a crear mi marco. Como he dicho, un marco es frame en inglés. La clase que se encarga de crear marcos es JFrame. Pues lo voy a llamar mi marco. Y esto será igual a JFrame. A new JFrame. Ahora sí, punto y coma. Esta clase pertenece al paquete javax.swing, ¿no? Si no me equivoco, sí. Así que hay que importarlo. Y como vamos a utilizar más clases de este paquete, voy a importarlo al completo. Escribimos un asterisco aquí y ya lo tengo listo. Ahora vamos a empezar a ver los métodos más comunes de la clase JFrame. Para eso utilizamos nuestra instancia, mi marco, y empezamos, por ejemplo, a darle un tamaño. Eso se consigue con el método setSize. Este método está sobrescrito. Uno nos pedirá un objeto de tipo dimension, que no es el que vamos a usar, y otro simplemente nos pide 2 enteros, que es el ancho y el alto. Pues, ¿cuánto quiero que tenga de... Esto es ancho? Pues 600. Y de alto, 400. Ahora nuestra ventana ya tiene unas medidas. 600 píxeles de ancho y 400 píxeles de alto. Vamos a empezar así, para que veáis simplemente lo más básico posible. Una cosa muy importante de los marcos es que todos los marcos o todas las ventanas empiezan siendo invisibles. ¿Por qué? No lo sé, yo no inventé Java. Así que hay que decirle que sean visibles, si no, no vamos a poder verlas. Si nosotros le damos al play ahora mismo, por ejemplo, doy al play, como podéis ver, no ha salido nada. La ejecución ha terminado y listo. Así que vamos a utilizar nuestra instancia, mi marco, y ahora, ¿cómo lo hacemos visible? Pues los nombres de los métodos te ayudan un montón. Set visible, true. Ahora nuestro marco ya es visible. Si le damos al play, podemos verlo aquí. Esta es nuestra primera ventana. No tiene nada, lo único que tiene es su barra estándar con el minimizar, maximizar y cerrar ventana. Pero ya con esto podéis ver cómo se crea la ventana más simple posible. Vamos a cerrarla. Y vamos a terminar la ejecución, porque si os dais cuenta, la ejecución del programa no ha acabado, aunque he cerrado la ventana. ¿Por qué?
porque eso nos lleva a otro método muy importante, que es el mimarco.setDefaultCloseOperation. Este método con este nombre tan largo, ¿qué hace? Le dice al programa qué debe hacer cuando la ventana se cierre. ¿Por qué por defecto cuando la ventana se cierra la ejecución continúa y no acaba si ya no hay nada más en el programa? Pues porque está programado así. Un programa puede tener muchas ventanas y no por cerrar una va a terminar la ejecución. Imagínate que tienes un programa abierto con 18 ventanas, tú cierras una secundaria y de repente hace ¡pum! Todo el programa cae y se cierra. Y pierdes toda la información que tenías. No sé, un ejemplo tonto que se me ha ocurrido. Eso no puede ser así. Por eso tenemos que configurar qué va a hacer el programa con este método. Este método te pide un entero. Eso es algo extraño. Porque ¿qué le vas a poner? ¿Un 0? ¿Un 1? ¿Un 10? No lo sabes. Para eso vamos a utilizar una constante de la propia clase JFrame, así que tenemos que escribir JFrame, pero bien escrito, .exitOnClose, ¿vale? Hay diferentes opciones, pero la que vamos a utilizar es exitOnClose. Esto no deja de ser un número entero, solo que está escrito como constante de clase dentro de la clase JFrame, no podemos ver el código, pero esto a lo mejor es el número 1. Pero gracias a esto no tenemos por qué adivinar que esto es el número 1. Utilizamos esto, que el nombre nos ayuda y listo. ¿Qué conseguimos con exitOnClose? Que la ejecución acabe. Vamos a probarlo otra vez. Damos al play. Mirad que el cuadrado de la ejecución ahora mismo está activo porque mientras esté la ventana sigue activo, pero si le doy a cerrar, la ejecución ha terminado. Para eso nos sirve este método, muy importante, no lo olvidéis porque se pueden quedar los programas en ejecución eternamente y gastando recursos de la máquina, cosa que no debería pasar. Otros métodos que se suelen utilizar, pues podemos darle un título a la ventana. Mira, si le dais al play, bueno, si lo veis aquí, ahora mismo no pone nada, pero aquí podemos ponerle un título de ventana, igual que este Eclipse, aquí tiene Java, mi dirección donde está este archivo y luego Eclipse IDE. Así que, ¿cómo hacemos eso? Pues igual, el nombre de los métodos son muy orientativos. Si yo quiero cambiar el título, que en inglés es title, pues set de establecer title o title. Y aquí un string. Mi primera ventana. Punto. Si le volvemos a dar al play, ya nos sale el título de la ventana. Cerramos y continuamos. Si os fijáis, estoy añadiendo nuevos métodos, pero siempre lo estoy haciendo antes del set visible. No sé cómo se pronuncia, el hacerlo visible. Esto es importante. Este método debe ser siempre el último de nuestro marco, ¿vale? El último en ejecutarse. Porque si lo hacemos visible y luego empezamos a cambiar sus atributos, no funcionará correctamente. O al menos no siempre funcionará de manera correcta. Depende de lo elaborado que sea el programa. Pero vaya, ¿para qué meternos en problemas cuando podéis ponerlo al final y listo? Voy a explicar otro método más que a mí me gusta bastante, que puede ser marco. Vale, este método que se llama setLocationRelativeTo, me gusta a mí utilizarlo siempre porque gracias a pasarle un null, nos pide un objeto de tipo component, ¿vale? Pero nosotros no le vamos a pasar nada. ¿Qué conseguimos con esto? Que cuando le demos al play, la ventana salga en el centro de la pantalla, siempre, da igual las medidas, la resolución, etc. Y eso a mí me gusta bastante, ¿vale? Si no queréis, pues no lo hacéis. Podéis comentar si le das al play, veis cómo la ventana sale en la esquina superior izquierda, y si queréis que salga en otro lado exacto, podéis utilizar otro método que se llama mimarco.setLocation, y le pasáis pues el píxel que queréis en la coordenada X y en la coordenada Y, comenzando siempre desde arriba a la izquierda, o sea, 100 píxeles a la derecha y 100 píxeles abajo. Por ejemplo, voy a poner 150 y 300 para que podamos diferenciar si es a la derecha o hacia abajo. Damos al play y como veis la ventana ha aparecido ahora aquí, ya no aparece en la esquina superior izquierda. ¿Qué pasa con esto? Que funciona dependiendo de la resolución que tenga tu pantalla, así que yo prefiero utilizar este que te lo deja siempre en el centro. Voy a explicar un último método que es simplemente una modificación de este. En vez de darle un tamaño, también puedes utilizar el setBounds. Mira, mimarco.set, claro, sin comentarios. Mimarco.setBounds, y este lo que hace es juntar este método y este en uno. 150 y 300, que eran lo mismo que hemos utilizado aquí,
300. Y la anchura de la ventana quiero que sean 600 y la altura 400. Si le damos al play, sale la ventana en el centro porque, claro, no he comentado la que me lo coloca en el centro. Ahora sí, si le doy al play de nuevo, saldría la ventana con las mismas medidas y en la localización que le hemos dicho en el otro método, en setLocation. SetBound, para que lo tengáis en cuenta, mezcla setSize y setLocation. Este lo comento también. Me quedo solo con el setSize y con el setLocation relative to. Ya tenemos nuestra pequeña ventana. Ahora lo que quiero es colocar cosas en su interior. Para eso, como he dicho, tenemos que colocar la segunda pieza de Lego, ¿vale? Vamos a colocar un panel. Eso se hace con la clase JPanel. Mi panel igual a new JPanel, panel, punto y coma. No hay que importar nada porque ya hemos importado el paquete entero de javax.swing. Los paneles también tienen 1.000.000 de métodos, pero uno de los más importantes es el de establecer una disposición de pantalla, lo que se llama un layout. Pero para ver eso, primero vamos a añadir un objeto normal y luego vamos a modificar el layout o la disposición del panel. ¿Qué objeto podemos poner? Un botón. Vamos a poner el típico botón. JButton. La clase que se encarga de crear botones es JButton. Mi botón igual a new JButton. Le podemos pasar un parámetro que será el texto de dentro del botón. Pues mi botón. Punto. Bueno, sin punto. Ya tenemos un panel y un botón que queremos colocar dentro del panel. ¿Cómo lo colocamos? Sencillo. Utilizamos nuestra instancia, mi panel. .add, que es añadir, y añadimos un componente. ¿Qué componente? Mi botón. Ahora dentro del panel está el botón, pero el panel todavía no está dentro del marco. ¿Entendéis lo que quiero decir con el rollo de los Legos? Tenemos el marco, ahora dentro del marco tenemos que pegar el panel y dentro del panel vamos a pegar el botón. Todo tiene que encajar perfectamente y en el orden correcto. Si cambiamos el orden no funcionará. Una vez que ya tenemos el panel preparado con un botón, vamos a añadir el panel a nuestro marco. Pues mi marco.add, porque tiene un método que se llama igual que el del panel. ¿Y qué añadimos al marco? El panel, no mi botón. Mi panel. Punto y coma. Eso sí, que he dicho antes, que lo último que tiene que pasar es que el marco sea visible. Así que esto lo vamos a cortar de aquí. Vamos a juntar líneas y lo vamos a poner al final. Si le damos al play, podéis ver que ya nuestra ventana tiene un botón. Por supuesto, este botón no hace nada. Podéis cliquearlo si queréis, que queda muy bonito el efecto, pero no hemos programado que haga nada. Espero que estéis entendiendo el concepto. Vamos a separarlo un poco, o vamos a comentarlo. Mira, creamos el marco y le damos sus atributos principales. Esto es lo que hacemos en esta sección. Vamos a separarlo y aquí ponemos, creamos el panel y un botón. Añadimos el botón al panel y el panel al marco. Por último, hacemos visible el marco. Esto es un breve ejemplo de cómo se hace una interfaz gráfica a puro código, que hoy en día hay un montón de herramientas que te ayudan a simplemente arrastrando con el ratón, vas poniendo componentes y listo. Pero es muy importante entender qué es lo que estás haciendo y cómo funciona todo por detrás. Porque luego te viene alguien y te dice, oye, corrígeme este programa, esta interfaz, que no me funciona como yo creo. Y te planta de repente el código y tú, si lo único que has aprendido a hacer es crear las interfaces arrastrando botones, no tienes ni idea del código de detrás y no podrás arreglar algunos fallos. Que no quiero decir que no utilicéis las herramientas cuando ya sepáis usar esto, pero primero aprender a hacerlo con código y luego ya utilizáis las ayudas. Si empezáis directamente por las ayudas, va a ser peor para vosotros. Después de este breve sermón voy a explicar brevemente alguna disposición del panel para que podáis entender que hay algo invisible ahí que elige cómo van a aparecer los componentes dentro del panel, por decirlo así poéticamente, y luego ya terminaremos este vídeo, porque recuerdo que es algo teórico. Quiero que entendáis cómo funciona, no explicar ahora mismo todas las funcionalidades, ya que eso lo vamos a ir viendo en ejercicios.
¿Qué es una disposición o un layout? Voy a empezar a decirlo correctamente, que se dice layout. Un layout es la forma en la que se van a disponer los elementos en el interior del panel. Los JPanel tienen por defecto un layout que se llama Flow Layout. Flow es fluir, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué es lo que significa esto? Que si vamos poniendo elementos, van a ir poniéndose uno detrás de otro mientras haya hueco. En el momento que no haya hueco, pasará a la siguiente línea y seguirán poniéndose uno detrás de otro. Eso nos servirá pues dependiendo del programa que queramos hacer, pero en muchas ocasiones no será útil y nos causará dolores de cabeza. Así que por eso existen otras disposiciones o layouts. Voy a cerrar esto y voy a explicar una de ellas. ¿Cómo cambiamos el layout de un panel o de un JPanel? Para hacerlo más visible voy a crear un objeto del layout que voy a utilizar que se llama Border Layout. Lo llamaré mi layout, por ejemplo, y esto es igual a new border layout, punto y coma, punto y coma. Hay que importar la clase que pertenece a java.awt, no es de javax.swing. Ya tenemos el layout. ¿Cómo se lo metemos al panel? Pues mi panel.setLayout y le añadimos el layout que hemos creado en los parámetros. Ahora, este panel ya no tiene una disposición fluida. Solo habiendo hecho esto, cuando le demos al play vais a ver un gran cambio. Y es que nuestro botón se ha vuelto gigante y ocupa todo el panel. ¿Qué es un border layout? Pues es una disposición, voy a dibujarla aquí, que separa nuestro panel en 5 zonas principales. La central, la norte, la este, la sur y la oeste. Por defecto, como no hemos indicado en qué zona se va a poner nuestro botón, se ha puesto en la zona central. Y en esta disposición, en este layout, cuando no hay nada en otras zonas, es ocupada por una en la que sí tenga un componente. Como la única zona que tiene un componente es en la zona central, ocupa el resto de zonas. Si cambiamos el sitio, por ejemplo, en el momento en el que hemos puesto el botón, le añadimos un segundo parámetro que diga border layout punto ¿qué? Pues vamos a ponerlo en el sur. .south. Si le damos al play, vemos que ahora nuestro botón ocupa toda esa zona sur que he indicado antes con el dibujo. Lo voy a ir dejando ya por aquí, ya que lo único que quería es mostrar cómo los componentes se tienen que ir poniendo donde nosotros digamos y en la forma que nosotros digamos. Como ya he repetido varias veces en este vídeo, no dejan de ser como piezas de Lego. Tenemos nuestro marco, hemos puesto un panel, que el panel no es visible, pero ahí está. El panel tiene una serie de disposición o un layout establecido y dentro de ese layout hemos ido poniendo cosas como un botón aquí abajo. Podríamos ir poniendo pues todas las cosas que quisiésemos, más botones abajo, uno en el este, uno en el centro, un texto en el norte, etc. Pero eso lo vamos a ir viendo en ejercicios. Vamos a dejar esta teoría aquí. Si tenéis cualquier duda o algo no lo habéis entendido bien, me lo decís y lo explico mejor. Puedo hacer otro vídeo explicando algún detalle más elaborado, os lo explico en los comentarios, como queráis. Ya que sé que esto, visto por primera vez, aunque no resulta muy complicado, puede ser algo confuso. Nada más, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!